Hola a todos, espero que estén muy bien. Queremos contarles que en el marco del Congreso Redescubriendo la Misión, tenemos un espacio para pastores y líderes de misiones todos los sábados de octubre. Ya son 105 inscritos de diferentes países. Son amigos y hermanos de Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Perú, Panamá y de todas las regiones de Colombia. Todos juntos estaremos estudiando Hechos de los Apóstoles y aprendiendo en comunidad cómo hicieron misiones en aquel tiempo. Y recuerda que puedes participar en el Congreso de Misiones, el cual se llevará a cabo el 28, el 29 y el 30 de octubre de 7 a 9 p.m. en transmisión por YouTube y luego por videollamada de Zoom. Si quieres participar, es importante que llenes el formulario de inscripción. Si deseas saber más información, podrás hacerlo en nuestra página de Facebook, Agencia Misionera M Aquí Hermanos Menonitas de Colombia. Muy buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Apocalipsis, una puerta de esperanza. Y en la primera toma hablamos un poquito de la iglesia frente a los poderes humanos. Continuamos aquí con el pastor Francisco Mosquera y él va a continuar ya en esta segunda sesión de 4, pues quiero saludar al pastor Francisco y de una vez él continúa con la enseñanza. Dios los bendiga. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Y aquí estamos en el programa Creciendo Juntos. Es un espacio para crecer. Y hoy efectivamente vamos a continuar con la segunda sección de este recorrido por el libro del Apocalipsis. Apocalipsis o Revelación. Escrito en el primer siglo por el apóstol Juan. Bien, la primera sección estuvimos hablando un poco de el sufrimiento de la iglesia en el primer siglo y cómo esto generó esperanza, las luchas, los sufrimientos, los desafíos, las confrontaciones que la iglesia de Jesucristo tuvo que enfrentar en el primer siglo, contexto donde se escribe el libro de Apocalipsis. Entonces la iglesia supo responder en ese momento y ha sabido responder a través de la historia. Vimos los distintos verdugos, gobernantes, emperadores que estuvo la iglesia y cómo la persiguieron. Querían exterminarla. Y es en ese contexto que el apóstol Juan recibe la revelación del libro de Apocalipsis para traer consuelo y esperanza al pueblo de Dios. Y así ha sido a través de la historia y así será. En esta ocasión, en esta entrega, vamos a mirar la iglesia frente a los poderes satánicos. Y no hablaremos precisamente de satanismo como la gente lo entiende, pero sí vamos a hablar de la iglesia frente a los poderes satánicos. Así que recorriendo el libro de Apocalipsis, estábamos mirando en la primera entrega, los capítulos 1 hasta 3, y mirábamos el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis es un libro muy hermoso, tremendamente hermoso. Vimos que este era un mensaje a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, y que era la iglesia mayoría de gentiles, porque era el comienzo de la iglesia que se expandiría por
Ya llevamos 2000 años, 20 siglos, 21 siglos, y que la iglesia tenía que tener una base sólida para hacer la tarea que se le encomendó de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pues bien, también ha tenido que enfrentar la iglesia de Jesucristo poderes satánicos, época tras época, siglos tras siglos. Y cuando ustedes miran el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 es riquísimo, es hermoso. Pero luego van a venir el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Y a cada una se le reconoce una virtud, tiene algo que corregir y tiene un defecto que se le dice tenga cuidado allí. Pues decíamos que esa es una forma de mirar las iglesias de todos los tiempos, en todos los lugares que todas vivimos, estos elementos que se denuncian en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ahora, la iglesia tiene que enfrentar poderes satánicos. Y frente a los poderes satánicos, la iglesia debe responder, según el libro de Apocalipsis, con un propósito claro, muy claro. Revelar la identidad plena de Jesucristo y alertar, dar esperanza a los creyentes. Y ese es el propósito del libro. Revelar la identidad plena de Jesucristo frente a los poderes, a los césares, a los señores. Hay que revelar quién es Cristo. Pero también hay que alertar y dar esperanza a los creyentes. Y eso es un propósito definido frente a los poderes satánicos que la iglesia va a enfrentar. Entonces estábamos diciendo que el libro Apocalipsis o Revelación tiene un mensaje concreto a las 7 iglesias en el primer siglo, y que estas iglesias estaban en el Asia Menor, y que estas iglesias estaban empezando una nueva era después de Jesucristo. Les comunica a Cristo que ha cumplido a cabalidad el plan redentor dispuesto por Dios. Comunica que Cristo ha vencido el mal, la muerte, por tanto, es la victoria del creyente, aunque esté sujeto a realidades del mundo que le oprime. La victoria de Cristo. La resurrección de Cristo es el acontecimiento vertebral del libro. Usa un lenguaje riquísimo en símbolos, una simbología hermosa que usa el escritor, y compone una especie de drama cuyo ámbito de desarrollo es todo el universo. Pues miren que la literatura apocalíptica no solamente está en el libro de Apocalipsis, está en otros libros de la Biblia, algunos profetas, pero es una literatura que parece que desde hacía 2 siglos atrás los judíos venían usándola en tiempos de sufrimiento, cuando se hallaban en angustia por distintos tipos de poderes, llámese político, militar o por invasiones. Usaban esta literatura porque esta literatura, este lenguaje, esta forma de comunicar se caracteriza por alentar a la gente, renueva la esperanza de un futuro mejor, de una era de paz, de un bienestar sin fin. Y esa literatura es la que Juan va a usar para escribir el libro. Juan se identifica y diferencia su literatura y sus escritos. Él se identifica como un profeta, él va a hablar de la profecía. Y va a diferenciar su profecía de las demás profecías de la escritura, porque Juan va a mirar el elemento esperanza futura. Aunque hay sufrimiento, para Juan hay esperanza futura, y ese elemento lo diferencia de las demás profecías. Recordemos que un profeta en el Antiguo Testamento tenía que mirar el pasado, el presente, para proyectar el futuro, para hablar del futuro. Entonces él tenía que comprender muy bien el presente donde estaba anclado y el futuro de lo que había pasado para luego
hacer la profecía futura. Y esta profecía futura generalmente era advertir al pueblo, ojo con esto y con aquello. Y a Juan no va a decir, ojo con esto y con aquello solamente, sino que va a decir, hay una esperanza, hay una vida, hay un futuro sin fin y mejor para los que creen en esta fe en Jesucristo. De manera que el libro está lleno de mensajes de aliento, útiles para hoy, muy útiles para hoy. Noten, el libro está diciendo, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir. Capítulos 1 y 8. El libro está hablando de el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios, el que vive para siempre. Habla de su regreso a la tierra como algo inminente. Señala el principio de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y está indicando no habrá más hambre, ni más muerte, ni más tristeza. Es un libro que fascina estudiarlo. Señalará entonces un tiempo sin dolor, una nueva creación. Todo ello entonces va a orientar la expectativa del creyente a ver un futuro mejor, ahora con su Creador, ya no con sus verdugos, sino con su Creador. De manera que el versículo clave del libro de Apocalipsis es capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces mire cómo el versículo clave mismo es una bienaventuranza. Y es un tiempo que se adviene. Nosotros vamos hacia ese tiempo, pero ese tiempo viene hacia nosotros. Por tanto, hay un encuentro próximo con algo mejor. Así que los que están chantajeados por el COVID, por las guerras, por quién va a ser el presidente, por qué va a pasar, hay que decirles que el libro de Apocalipsis les está empujando a un futuro de esperanza, muchísimo mejor que la que estamos viviendo. Así que aprender Apocalipsis debe responder a la pregunta, ¿me hará esto un mejor discípulo de Cristo? Y esa es la pregunta que tenemos que mirar desde el Apocalipsis y que tenemos que hacernos. Porque la gente estudia Apocalipsis por satisfacer sus curiosidades o por ver qué es lo que significa la simbología o los entramados. Eso es un error. No se puede leer ni interpretar el libro de Apocalipsis así. Eso es un error. Usted, por favor, no lo haga así. Apocalipsis le lleva a usted a la pregunta, leer este libro, lo que dice el escritor, lo que dice la palabra aquí, ¿me hará esto un mejor discípulo de Cristo? Y para responderse usted mismo esa pregunta, es que debe leerse los 21 capítulos del libro de Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis tiene 4 métodos que los teólogos y los metodólogos han intentado poner para estudiarlo más fácil, para entenderlo más fácil, para comprender lo que allí adentro está. Y 4 métodos muy conocidos a través de la historia para la lectura e interpretación del libro del Apocalipsis y su mensaje. El primer método se conoce como el método preterista. Indica que Juan escribió para alentar a los creyentes de la época que sufrían muchísimo. Así él anima a todo creyente en todo tiempo y lugar a vivir su fe, aún en medio del sufrimiento, con gozo. El segundo enfoque se conoce como el enfoque futurista. Juan escribe eventos que tendrán lugar al fin de la historia. De acuerdo a ello, los eventos de hoy nos pondrán entonces en un momento de interpretar que estamos en el comienzo del final de la historia humana, del desenlace del drama humano sobre la tierra.
Ese enfoque se conoce como futurista. El tercer enfoque es el enfoque historicista. Indican que el libro de Apocalipsis es una historia desde Juan hasta la segunda venida de Cristo y aún después. Este enfoque señala la maldad del hombre a través de la historia. Así que también con este método se puede leer el libro del Apocalipsis. Y el cuarto enfoque es un enfoque idealista. Este enfoque idealista indica que el libro es un enfrentamiento continuo entre lo bueno y lo malo. Y por tanto, este enfoque no va a reconocer ningún hecho histórico en particular. Por tanto, es aplicable a cualquier momento de la historia. La lucha entre el bien y el mal. Así que usted debe leer el libro para tener una perspectiva clara del pasado, una preparación para el futuro y para vivir en obediencia y seguro en el presente. Para eso es que debe usted estudiar Apocalipsis. Ahora, aunque nos parezca increíble, el libro de Apocalipsis no tiene tantas divisiones como se supondría. No tiene tantas divisiones. Uno puede dividir el libro de Apocalipsis en dos grandes bloques y no más. Dos grandes bloques principales. Y de esos principales pues se van a derivar otros, pero solamente vamos a encontrar dos grandes bloques. El primer bloque es el mensaje a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia Menor. Capítulo 1, versículo 9 hasta 3:23, por ejemplo. Eso fue lo que trabajamos la semana anterior. Y el segundo bloque, usted va a encontrar una serie de visiones cuyo argumento se desarrolla en el cielo y está dado en grupos de 7. Entonces usted lo va a encontrar en los capítulos 4, versículo 1, hasta el 22, hasta el capítulo 22. Ese es el segundo bloque. Entonces está dado este segundo bloque por una serie de grupos de 7. 7 copas, 7 candeleros, 7, 7, 7, 7. Para indicar que la perfección del Cristo que está dirigiendo perfectamente la historia. Obviamente el libro va a tener un prólogo y va a tener un epílogo. Eso es obvio. Así usted puede leer y aprender mejor sobre Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 4 y los capítulos 5 hay una semblanza y un acontecer en el trono divino de Dios. Es también fascinante mirar ese acontecer, pero también la semblanza que Juan hace del trono que él vio. Pero entre el capítulo 6 y el 18 usted encuentra bestias, poderes políticos, religiosos, económicos, militares, y va a encontrar los grupos de 7 que van a indicarnos la perfección con la que el Dios del cielo, el Dios del trono, está dirigiendo toda la trama de la historia. Y la está guiando y la está empujando y él mismo la está jalonando, de manera que él tiene el control absoluto de la historia. Nada se puede escapar de su control. Por tanto, no puede haber ninguna preocupación del creyente con respecto al futuro, ni al presente, ni a la historia, porque el Señor de la historia la está controlando, la está guiando. Él tiene el control de su creación. Y eso a quienes nos hemos metido en el elemento teológico, bíblico y eclesiástico nos da paz, esperanza y tranquilidad. Quien tiene el control de la historia, siglo a siglo, es el mismo creador de la historia. Es nuestro Dios. Y eso es lo que muestra Apocalipsis, cómo Dios tiene el control de la historia. Y usted va a ver toda la trama, cómo se va a desarrollar en estos capítulos del 4 al 18 y hasta el 22, antes del prólogo. Y usted va a encontrar Jesucristo tiene el control de la historia. De tal manera que la iglesia frente a los poderes satánicos ha tenido que enfrentar y va a tener que seguir enfrentando a embates del enemigo
del diabolus o diablo o Satanás o serpiente antigua de diferente manera. Entonces, ¿cómo Satanás obra en el mundo? Tenemos que mirar cómo es que Satanás obra en el mundo. Mire, tenemos que saber que Satanás odia a Cristo. Por ejemplo, el capítulo 12, versículo 13, usted va a encontrar allí una alusión. El odio de Satanás hacia Jesucristo. Satanás, por tanto, odia al pueblo de Jesucristo. Capítulo 12, versículo 17, lo odia. En el capítulo 13, versículo 2, usted va a encontrar el poder y la autoridad con que Satanás actúa en el mundo. Pero también en el capítulo 13, versículo 4, usted va a encontrar un elemento sorprendente. Sorprendente no, interesante. Y es la popularidad de Satanás entre los incrédulos. Impresionante la popularidad de Satanás entre los incrédulos. En el capítulo 13, versículo 7, usted va a encontrar que él está listo y quiere hacer guerra contra los creyentes. Obviamente, porque son enemigos de Cristo. Y 13:14, usted va a encontrar la habilidad que tiene el diablo para engañar a las naciones, a las personas, en todas las épocas. Por eso se le llama el engañador. El tema es que la iglesia se opone a los poderes satánicos porque la iglesia tiene principios divinos. Y esos principios divinos van a oponerse con los astucias satánicas. Cuando el Cristo viene a la tierra, lo que él dice es: el reino de los cielos ha llegado. Y lo que el reino trae son unos principios divinos de conducta, de comportamiento, de bienestar de lo humano. Satanás no quiere eso porque él vino a dañar. Dicho eso, tenemos que comprender que la iglesia, a partir de ese odio del diablo hacia ella, va a tener que sufrir persecuciones. Y fíjense, se dice que entre la época de la diáspora en el libro de Hechos hasta el año 311, la iglesia de Jesucristo vivió no menos de 10 persecuciones feroces por parte del Imperio Romano y por parte de religiosos. 10. Y se cree que en el año 64, la persecución del año 64, fue la que causó la muerte de Pedro y Pablo por esas épocas. Es hasta el año 311 cuando Galerio promulga un edicto de tolerancia y la iglesia se alivió un poquito. Pero en los 3 siglos, por lo menos hubo 10 olas de exterminio de la iglesia evangélica de Cristo. Bueno, luego Constantino y Licinio promulgan una ley de libertad religiosa más o menos completa. Ya estamos hablando del año 372 más o menos. Pues mis amados y amadas, ¿cómo ha reaccionado la iglesia frente a estos embates entonces? Frente a estos poderes satánicos que la han querido exterminar, quitar de la esfera. Pues le cuento que la iglesia ha reaccionado fortaleciendo su estructura doctrinal, su carácter y evangelizando más. Por eso algunos teólogos y en algunos círculos se oye decir que es necesaria la persecución para que la iglesia crezca, se fortalezca, se revitalice, se vigorice. Frente a todos estos intentos de exterminar la iglesia, siempre reaccionó fortaleciéndose y fortaleciendo su estructura, su doctrina, su carácter y saliendo a evangelizar, promulgar el reino de Jesucristo.
Satanás ha usado para exterminar la iglesia y la iglesia se ha tenido que enfrentar contra poderes satánicos a través de su historia desde el comienzo hasta hoy, porque Satanás ha usado gobiernos para perseguir a la iglesia. Ha usado el comunismo, ha usado el capitalismo, ha usado las religiones para exterminar la iglesia. Ha usado el poder militar, las dictaduras en Europa, en África, en América, en Asia. Satanás ha usado distintas formas de poderes para exterminar la iglesia. Ha usado grupos religiosos, estructuras religiosas. Ha usado la misma iglesia. Se han levantado rebeldes históricamente a través del tiempo en las congregaciones y en la misma iglesia para dividir, romper el cuerpo de Cristo. Ha usado sectas, ha creado enemistades, etcétera. Diversas maneras, desde lo gubernamental hasta lo individual, desde lo visible hasta lo invisible. Fíjese, ha usado el mismo conformismo de los fieles a las congregaciones, ha usado el engaño, el dinero, las riquezas, ha usado un elemento demoníaco, satánico, peligroso. Alguien dijo que era más peligroso que una bomba atómica. Es la fusión entre iglesia y Estado. Ustedes recuerdan bien, con Constantino, la iglesia y el Estado se unen, se casan. Y desapareció en gran parte el ardor eclesial hasta el siglo XVI, cuando aparece la Reforma. Así que este matrimonio que están proponiendo entre iglesia y Estado, desde el Apocalipsis, todo creyente y todo el que me escucha tiene que tener cuidado. La iglesia tiene una labor, una función, y el Estado tiene otra. Los dos hacen parte del reino de Dios y los dos tienen que dar cuenta a Dios. Pero no podemos confundir la organización estatal para repartir y distribuir las riquezas que Jesucristo nos dejó con la comisión de ir y hacer discípulos y enseñarle a la gente cómo es que Jesucristo quiere que el hombre viva. No podemos confundir eso. Y entonces, ¿cómo tenemos que responder? Fíjense que hay un texto que la gente se sabe y que vale la pena traerlo aquí, hablando de las persecuciones y el enfrentamiento de la iglesia, viviendo los embates de los poderes satánicos. Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios. Cristiano que no comprenda qué es la armadura de Dios no puede triunfar. Efesios, a través de este texto, lo que nos va a decir es que la iglesia es como una especie de Estado dentro del Estado, pero que es independiente absolutamente del Estado. Depende de Jesús. Por eso la armadura de Dios no es una oración que uno repite, me pongo la armadura de Dios. Es una forma de vivir. Son unos principios que se aprenden, se adquieren, se introyectan para poder resistir los embates del diablo. Y así la iglesia ha podido enfrentar a través de su historia los poderes satánicos. Esta es la forma bíblica de confrontar los poderes satánicos, que se expresan además en acusaciones, en traición, en difamación del cristianismo. El diablo ha inspirado la capacidad de calumnia, de genocidio, de engaño, de difamación, de traición. Bien sea a través de gobiernos, a través de poderes religiosos, según lo dice Apocalipsis 12:9. Pero siempre ha estado atacando a la iglesia y la iglesia siempre se ha enfrentado. Ahora, lo que el diablo no sabe es que su capacidad dañina ayuda a los fieles a ser íntegros. Y por eso me encanta Apocalipsis. Mire cómo empieza el libro y cómo termina el libro. El libro empieza con Juan describiéndose, pero con Juan en la presencia del Cristo. Y este Cristo le dice, no temas, yo soy el que estuve muerto y resucitó. Yo soy el que estuve en la cruz
No temas, Juan. Empieza con no temas. Y va a terminar el libro con un ven, Señor Jesús. Y la iglesia y la esposa dicen, ven. Porque hemos de temer si viene el Jesús, que nos dará una vida mejor. Lo que el diablo no ha entendido y no va a entender es que su capacidad dañina hace a los fieles más íntegros. Y Jesús vino para que seamos íntegros. Desde esa perspectiva, el diablo es un agente que trabaja a favor del Creador. Entonces, los poderes satánicos que enfrentan a la iglesia son individuales y son colectivos, son visibles y son invisibles. Eso es lo que nos va a mostrar estos capítulos del 4 al 18 de Apocalipsis. Poderes que se enfrentan en lo individual, en lo colectivo, y esos poderes van a ser visibles, pero también van a ser invisibles. Voy a mencionarles algunos visibles. Por ejemplo, exterminios. Son poderes visibles. ¿Recuerdan cómo los anabautistas fueron casi exterminados? Y antes de ellos muchos otros, y luego de ellos muchos otros. Poderes visibles que a través de las estructuras religiosas o a través de las estructuras militares, estatales, han querido eliminar la iglesia. Otro poder visible, pues, son los gobiernos que dictan leyes y normas contrarias y que quieren o regular el quehacer de la iglesia o eliminar la iglesia porque les estorba. Tenemos grupos religiosos intolerantes. Fíjense, predicar el evangelio en ciertos países. Tenemos hermanos y hermanas, iglesias sufrientes, iglesias invisibles, muriendo, entregando su vida, porque hay poderes religiosos que se oponen al cristianismo. ¿Por qué? Ellos mismos no saben. Pero, influenciados por las fuerzas del mal, creen estar haciendo el bien, eliminando a los cristianos. Ahora, no olvide usted que el mismo apóstol Pablo fue uno de los que en una de las olas de persecución de la iglesia atacó a la iglesia. Después él va a arrepentirse. Pero la iglesia ha tenido que luchar históricamente con hombres y mujeres, con poderes demoníacos que influencian a las personas para destruir la iglesia. Algunos poderes invisibles podríamos decir que son las restricciones a la predicación. Eso lo hemos visto y cada rato, ayer me llegó otro correo, vea que van a empezar a debatir una ley para que no se predique en público. No le tenga miedo a eso. Fuerzas destructoras que se han levantado desde la misma iglesia. Son fuerzas invisibles, pero que Satanás influencia a las personas para que ataquen la iglesia de Jesús. En cuanto a lo individual, recuerde el pasaje que está en Mateo 4, 1 a 10, donde Satanás va a tentar a Jesús. Mire, hay 5 áreas, 5 elementos, 5 entidades que Satanás quiere tocar en su vida para destruirlo. Tocar en la iglesia para destruirla. La una es las tentaciones. Usa las diversas formas de tentaciones. La 2 hace dudar de la identidad del creyente. Usted puede ser tentado, pero el Señor le dice a Caín, bueno, Caín, ¿por qué te enojas? Y le dice, mire, la tentación está en la puerta. Usted tiene la decisión de cerrar la puerta o abrir la puerta. Siempre hemos sido tentados y vamos a ser tentados, pero recuerde que tenemos el poder de Jesucristo, el Espíritu Santo que nos viste para que resistamos todo tipo de tentación. Cuando usted duda de su identidad como cristiano y de lo que Cristo está haciendo en su vida, usted está a punto de negar su fe y de darle la razón, darle
argumentos a Satanás. La otra forma que Satanás en forma individual ataca al creyente, la iglesia a través de los tiempos, ha sido los deseos y las necesidades materiales. En nuestro tiempo es mucho más fácil entender la famosa teología de la prosperidad. Un cuarto elemento es el orgullo humano. Satanás siempre ha usado este elemento y hoy tenemos muchísimo orgullo religioso aún en la misma iglesia. Y cuando usted mira capítulo 3, Juan va a escribir a las iglesias y a una le va a decir, tú te crees rica pero eres pobre y miserable. Esa es la realidad, el orgullo religioso. Y Satanás inyecta su veneno en el orgullo de las personas. O porque tienen un don, un talento, un carro, o la iglesia más grande, o la más bonita, o la más pequeña, lo que quiera. Pero usa eso para inflarlo. Y resulta que el orgullo es contrario a la humildad. El Señor nos enseñó a ser bienaventurados los humildes. Por eso tienes que leer Apocalipsis. Y en quinto lugar, el deseo de poder y de gloria. Esos son los 5 elementos que Satanás ha usado a través del tiempo en lo individual para dañar las congregaciones y la iglesia ha tenido que enfrentarse con ello. Ahora, ¿cómo puede una persona mantenerse alejada del sistema maligno de Satanás? Bueno, permítame, le comparto algunos elementos extraídos de los capítulos que hemos mencionado en esta sección. Primero, comprenda que las personas siempre son más importantes que las cosas. De esa forma usted se va a librar de los poderes engañadores del maligno. No nos dañemos por cosas. Las cosas son medios de vida, no son fin. Son medios para que la vida sea mejor. Pero ese no es el fin de la vida. Satanás quiere hacerlo parecer que las cosas son el objetivo último. Y por eso la gente se destruye, se mata, hacen las guerras, etcétera, etcétera. No. Lo segundo, no se enorgullezca de sus propios planes, éxitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va a terminar adornándose a usted mismo. Eso es orgullo. Y el orgullo es satanismo. Tenga muy en cuenta la lectura que haga del libro de Apocalipsis. No solo es de la simbología y querer desenredar qué es lo que está diciendo cada símbolo. Eso no es lo que está diciendo. Por eso empecé hablando de un lenguaje simbólico, apocalíptico, usado desde 2 siglos antes, pero ese mensaje simbólico está comunicando una realidad. Lo tercero, nunca comprometa la voluntad de alguien a la palabra de Dios. El diablo ha usado sus poderes para este propósito. Someter la palabra de Dios a la voluntad de las personas. No. Nunca hagan eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, y es la única que puede transformar al hombre, a la familia, a la sociedad, a los países, las naciones, los continentes. Nadie más. Siempre considera a las personas por encima de lo económico. El diablo ha usado el poder económico para destruir. Quienes leemos el Apocalipsis, entendemos que las personas están por encima de los poderes económicos. Ahora, frente a un dilema ético, haga lo que es bueno, cuéstele lo que le cueste. Recuerda que la sección anterior empezamos hablando del sufrimiento de la iglesia. Y es en ese sufrimiento, Juan en la prisión recibe la revelación y es allí donde va a escribir. Cuéstele lo que le cueste. ¿Ha costado lo que ha costado en estos 2000 años? La iglesia ha hecho lo que es éticamente bueno y ha exhibido los poderes de Satanás y los ha enfrentado
haciendo lo que es bueno, correcto, ético, por encima de lo que aparentemente le ofrece Satanás. Eso nos lleva a ser radicales en no satisfacer los deseos y apetitos del mundo. La iglesia sufre, ha sufrido y va a sufrir porque está llamada a no satisfacer los apetitos de este mundo. Y este es uno de los poderes que el diablo ha usado. Todo esto te daré si postrado me adorares. No, no podemos satisfacer los apetitos de este mundo. Y bien, la iglesia ha enfrentado los poderes satánicos a través de la historia y según el Apocalipsis, con valentía, con carácter, porque su Señor le ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Está Mateo 16, 18. Ya está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra la iglesia. Bueno, este versículo más o menos está diciendo que la asamblea, la iglesia es la asamblea. En otras palabras, esa asamblea está llamada a ser sólida. Los que han salido del mundo y caminan con Cristo no podrán ser derrotados por ningún poder satánico. Jesús se refería e iba a ser crucificado y sepultado, por eso le está diciendo esta palabra, e iba a resucitar entre los muertos y a edificar su iglesia. Jesús estaba haciendo hincapié en el hecho de que los poderes de la muerte no podían retenerlo. No solo la iglesia se podría estar sólida y prosperar, la iglesia del momento, sino toda la iglesia a partir de allí. Lo que está diciendo ese versículo es que la iglesia nunca fracasará. Jamás fracasará. Por una razón muy obvia y muy sencilla. La iglesia no es un proyecto humano, es un proyecto divino. Y la muerte y resurrección de Cristo se escribe en tablas y se sellan y está diciendo, aquí está la evidencia de que la iglesia nunca fracasará. Porque Cristo resucitó. Y ahora se sentó a la derecha de Dios. Así que mis amados y oyentes y videntes, el entramado de los capítulos 13 a 18 lo que nos muestran es el poder y la victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás. Sobre Satanás, pero también sobre los poderes políticos, económicos, militares, religiosos, morales, que a través de la historia han querido atacar la iglesia y la iglesia ha tenido que enfrentarlos. Y Apocalipsis viene a desafiarnos y alentarnos en todo el bloque central del libro, diciéndonos que Cristo ha resucitado, que Cristo nos dio la victoria, que la iglesia es una iglesia victoriosa y que los poderes de Satanás no prevalecerán jamás. Y Satanás usa esos poderes, hemos venido diciendo en esta sección, a través de lo político, lo económico, lo militar, lo religioso, lo moral. Y con cada uno de ellos, la iglesia se ha enfrentado, ha vencido y vencerá. Voy a citar aquí a Dionisio Boiler. Y Dionisio está diciendo que el mal puede desaparecer cuando cada hombre, cada ser humano le dé la espalda a Satanás. Porque darle la espalda a Satanás es darle frente a Dios. Y cuando Satanás no tiene seres humanos para usar, él no va a dañar la iglesia, ni a nadie. Entonces que se pueden desestructurar los poderes malignos dándole la espalda a Satanás. Por eso Apocalipsis es ver el triunfo de Cristo y su iglesia sobre los poderes satánicos. Sobre los poderes satánicos.
El principio de la negación del poder de Dios es el caos. Satanás es un ser caótico. Ha sembrado el caos. Por eso el fin de Satanás en el Apocalipsis 20 es desaparecer. Porque recuerde que Apocalipsis termina con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. El caos desaparecerá y el creador del caos tendrá que desaparecer. Y Apocalipsis termina con el fin de Satanás, pero no con el fin de la iglesia. Sinteticemos, la iglesia ha tenido que enfrentar con el caos, con los poderes malignos, y ha tenido que hacerlo para renovar vidas destruidas, destrozadas, estados, estructuras familiares, parte de la naturaleza, y ha salido vencedora. Así lo ha enfrentado, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso no le gusta a Satanás, por eso históricamente él ha atacado a la iglesia. Quiere hacer desaparecer el poder creador para poner una imitación. Los poderes demoníacos ante Dios son como un globo inflado donde no está la presencia de Dios, y lo que lleva adentro es enfermedad, locura, depravación, inmoralidad. Dionisio va a decirnos algo que vale la pena mencionar aquí. Los demonios son espacios donde no llega la gracia de Dios, dice él, ni el poder moral de lo divino. ¿Cómo la iglesia puede enfrentar eso? Trayendo a la presencia de Dios a cada uno de esos espacios. Cuando la iglesia trae la presencia de Dios a cada espacio caótico, Dios regenera, renueva el hombre, la casa, el hogar, el Estado, la sociedad, política, la economía, la naturaleza, porque la presencia de Dios restaura el caos. Y lo inmoral se convierte en moral. Y la locura en cordura. Y la enfermedad en salud. De hecho, la palabra salvación tiene la misma raíz que la palabra salud. Yo he venido a traer salud, dice Jesús. Así que los demonios para Dionisio son espacios donde no llega la gracia de Dios, ni el poder, ni la presencia de Dios. Recordemos lo que dice Juan: el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Caos. Y la iglesia ha tenido que enfrentar el caos, los poderes satánicos, malignos, vistos desde el caos. Pero la misma palabra dice: Jesús vino a traer vida, para que tengamos vida plena, abundante, salud, salvación. De manera que el diablo es ladrón porque se interpone a la presencia divina en el hombre. Entonces, el hombre, cuando el diablo se interpone, entra en caos. Por eso la necesidad de la iglesia en el mundo, para restaurar, regenerar el caos. Y es de esta manera como ha enfrentado y enfrentará todo poder satánico. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nada, que todo aquel que se convierte a Cristo ya es un vencedor, ya es un victorioso, ya es un ganador. Cristo resucitó y eso nos garantiza la plenitud de la vida en un mundo mejor. ¡Ánimo! En Cristo ya somos más que vencedores. Vemos la próxima sección.